Bien, pues hoy vamos a continuar con nuestros principios de vida y el principio que vamos a ver hoy es el número 10, que dice así: si es necesario, Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Ya ven que a todos nos pasa que en un momento de nuestra vida hay cierta confusión si algo que vamos a hacer o algo que vamos a decidir es la voluntad de Dios. Entonces aquí muchos podrían preguntarse, ¿cuál es realmente la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de ellos? Nosotros sabemos que Dios en su palabra nos revela su voluntad. La voluntad de Dios para con el hombre está escrita en la Biblia, y digo para con el hombre porque pues la Biblia es una carta de amor de Dios para sus hijos, y es precisamente ahí donde Dios le dice a cada uno de nosotros lo que tiene que hacer. Pero pues tú puedes preguntarte, bueno, ok, sí, Dios lo revela, pero yo veo y no entiendo. A veces tengo un problema y le digo, Dios, ayúdame, y Dios no me responde, o no entiendo lo que me quiere decir, o tengo yo preconcebido en mi mente algo que nula lo que es la verdadera voluntad de Dios, que nula la voz de Dios. Todo ese tipo de cosas pasan. Entonces tú podrías decir, bueno, que sea más simple, comunícame exactamente qué es lo que tengo que hacer para que entonces yo lo haga. Pero si tú en tu corazón no le has cedido a Dios ciertas áreas de tu vida, va a ser muy difícil que Dios te diga algo que afecte esas áreas de tu vida que tú todavía tienes bajo tu propio control y que no le has querido ceder a Dios. Recordemos que la vida cristiana es una vida donde Dios debe tomar el gobierno de nosotros, de nuestras vidas. Dios nos deja en nuestra vida de incredulidad que hagamos lo que quieras. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso dice muchas veces en la historia del pueblo de Israel. Y así vivimos la vida haciendo cada uno lo que bien le parece, toma de Dios lo que quiere, desecha de Dios lo que no le conviene o lo que afecta a sus intereses, y eso trae precisamente como confusión el que nosotros a veces no podamos discernir con claridad la voluntad de Dios. Por lo que, pues una de las cosas que tenemos nosotros que analizar y primeramente tenemos que hacer es, ¿realmente quiero hacer la voluntad de Dios? O lo digo, muéstrame tu voluntad para hacer lo que yo quiero. O confírmame, Dios, que lo que yo pienso está correcto y entonces te voy a obedecer. Todo ese tipo de cosas pasan en la vida de cada uno. Pero recuerden ustedes que Dios nos compró con el precio de su sangre. Como ya veíamos el otro día, nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios, y Él quiere que si nosotros ya fracasamos en el tiempo en que hicimos lo que bien queríamos, ahora que venimos a Cristo, Él quiere que le entreguemos el gobierno, porque está comprobado que ninguno de nosotros puede manejar bien por sí mismo su propia vida. Ponerle las manos de Dios es ponerle las manos de un ser infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que, ya es que me van a retratar algo, que todo lo sabe, todo lo controla, que ha planeado el futuro, está en sus manos, y Él sabe a dónde ha de llevar el curso de la humanidad y lógicamente el curso de nuestras vidas. Pero hay una característica muy importante, que Dios a los que aman, todo es a bien. Por tanto, dentro de la voluntad de Dios nosotros podemos saber que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Y algo que tenemos que entender, y esto nos puede alentar a obedecer, es que si obedecemos, es como Jesús le dijo antes de la resurrección de Lázaro a María: no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios. Por tanto, si no creemos, no veremos
a Dios realizarse o no veremos las bendiciones que Dios tenía planeado darnos. Entonces nosotros tenemos que pensar qué es lo que realmente hay oculto de nosotros que nos impide discernir su voluntad. Recuerden, todos tenemos una lucha interior dentro de nosotros cada día. Cada vez que Dios nos muestra algo que tenemos que hacer, o un lugar por donde debemos de ir, o una decisión que tenemos que tomar, está la lucha en obedezco o no obedezco. Dios realmente cumplirá lo que promete o no lo cumplirá. A lo mejor me tengo que asegurar por si Dios me falla. Pero todo ese tipo de cosas vienen como producto de una falta de confianza en Dios. Si nosotros fuéramos a las primeras bases de la vida cristiana, pues veríamos que Dios en Cristo realmente ya nos dio todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, o su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos demostró su buena voluntad, nos demostró su amor, poniendo en nuestro lugar a quien más amaba a Él, a su Hijo, que es parte de Él mismo. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero con una misma esencia, por eso es un solo Dios. Si Él nos dio su Hijo por quien hizo todas las cosas, por quien hizo todo el universo, Él ya nos está demostrando con esto su buena voluntad. Podría decir que esto es lo que nos debe llevar a creer y convertirnos. Si creímos y nos convertimos, si realmente nos arrepentimos, el segundo paso es siempre le voy a creer a Dios. Porque para Dios fue tan valiosa mi vida que dio lo que más valor tenía para Él, que fue su Hijo. Esa debería ser una razón suficiente para que nosotros pudiésemos creer siempre en Dios y seguir el camino de su voluntad. Sin embargo, nos encontramos con la realidad de que no es así, de que siempre estamos resistiendo a Dios y siempre estamos resistiendo al Espíritu, como bien le dijo Esteban a los judíos que lo interrogan: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, desde siempre. Nosotros no somos diferentes a estas personas. No somos diferentes a aquellos hombres que tenían la ley y la conocían desde pequeños. Que la organización de su nación y su estructura, todo estaba relacionado con Dios. Nadie podía ver tan claro a Jesús como ellos. Sin embargo, por esa resistencia, su corazón se endureció. Y esa dureza, que es parte de lo que se hablaba hoy en el Salmo, pues impidió que pudieran ver a Dios. Y no nada más lo vieron, sino que lo rechazaron y se quisieron deshacer de Él. Entonces vean ustedes qué importante es saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que es tan perfecta que no varía, porque la voluntad de Dios está expresado el más alto concepto que pudiera haber de toda cosa y de todo término. Por tanto, lo que Dios dice, no hay pensamiento que lo iguale. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, si son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Dios pone esto en Isaías 57, 8 y 9 para hacernos ver, inspira esto, para hacernos ver que no hay entendimiento más grande, o como en Corintios, la palabra, la insensatez de Dios es más alto que los hombres, y la locura de Dios es más alto pensamiento humano, etc. Dios nos deja claro que nadie puede alcanzar su pensamiento. Nosotros deberíamos de confiar en eso. Sin embargo, no lo hacemos. Tenemos historias en la Biblia de personas que han obedecido y no han obedecido, que han tenido buenos ejemplos, pero que no han obedecido. Por ejemplo, los reyes de Israel. El parámetro que Dios usó para con los reyes de Israel fue la vida de David. Nosotros sabemos que la Biblia no nos presenta en David un hombre perfecto, porque adulteró y cometió homicidio, pero él se arrepintió con la ayuda de Dios
corrigió, y aunque hubo consecuencias en su pecado, él siempre tuvo un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Entonces Dios en cada rey, cuando lo acredita o lo desacredita, dice, si lo acredita, tiene un corazón como el de David. Si lo desacreditaba, decía, no siguió los pasos de David mi siervo. Entonces, era el parámetro. Entonces vemos aquí, por ejemplo, Acab, el hijo de Omri, que pues bueno, él como rey de Israel pudo haber tomado decisiones correctas, pero tomó decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque se casó con una impía, que era una princesa de los sidonios, y ella, una vez que contrajo ese matrimonio, lo indujo a hacer el mal. Lo indujo no nada más a hacer el mal, sino a desvirtuar la adoración fiel del pueblo de Israel y enfocarle a Baal y a Asera, que eran los dioses que ellos adoraban, los sidonios, pero además hacerlos iguales a Dios. Esto le permitió a Jezabel hacer guerra contra el verdadero pueblo de Dios y casi destruirlos. Pero ¿qué pasó cómo veía Dios a Acab? Dios veía a Acab como un hombre detestable porque siguió un ejemplo equivocado. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el camino de hacer la voluntad de Dios o no hacerla, si nuestro corazón está dispuesto, Dios aprueba. Pero si nuestro corazón se resiste y siempre está en contra de Dios, para Dios somos detestables. Y claro, un hijo de Dios toma la promesa de que haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, pero eso no quiere decir que no va a acarrear consecuencias en su vida dolorosas. Si cada persona siguiera fielmente, cada creyente siguiera fielmente el camino de la voluntad de Dios, yo no digo que no sufriría, porque a vosotros es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Pero es muy diferente un padecimiento por causa del nombre de Jesús, que te causa gozo y felicidad, como los apóstoles aquel día que los azotaron después de la muerte de Jesús, que salieron contentos porque habían sido tenidos por dignos de recibir afrenta por causa del nombre de Jesús. O recibir afrenta por causa de tus equivocaciones, de tus errores y de tu desobediencia, eso trae una tristeza que consume tu vida. Entonces hay dos tipos de tristeza. Quizá Dios te quiera dar muchas bendiciones, pero también a nosotros nos es concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Pero padecer por el nombre de Cristo es glorioso. Y muchos no obedecen por esto, porque no quieren la persecución, porque no quieren caer en situaciones que para ellos pueden ser extremas, o para el mundo, y como quieren ser aprobados por el mundo, prefieren ser aprobados por el mundo que ser aprobados por Dios. Entonces Acab así le pasó. Y este Acab, viviendo impíamente, siendo detestable y habiendo Dios determinado un juicio contra su vida, años más tarde se alía con un rey, un buen rey de Israel, que era Josafat. Este Josafat era una persona que había sido fiel a Dios, que había decidido en su corazón seguir los caminos de Dios, que Dios mismo lo había librado varias veces de sus enemigos, pero además Dios había afirmado que él tenía una fe. Sin embargo, cuando él se alía con Acab, no sabemos nosotros cuál fue la motivación que él tuvo. Es como un creyente. Tú puedes vivir una vida recta, una vida santa, pero puedes mantener ciertas amistades que te incitan al pecado, que te incitan a los caminos de la impiedad. Y sin embargo, tú consientes con este tipo de amistades. ¿Cuál es tu motivación cuando lo haces? Siempre hay motivaciones torcidas. Bueno, en el caso de Acab, quizá él dijo, de Josafat, si me alío con Acab, quizá se fortalezca mi reino, yo me haga más poderoso con esta alianza y pueda obtener mayores riquezas. O sencillamente
quizás se vuelva a unificar el reino de Israel en un solo reino. Recuerden que desde el hijo de Salomón, Jeroboam, pues el reino se dividió. Entonces a lo mejor Josafat pensó, si me uno, a lo mejor se vuelve a unificar el reino. Pero pues también era parte de la ignorancia de las escrituras esto, porque Dios iba a traer esta unificación hasta el final de los tiempos. Pero uno puede pensar muchas cosas, tú puedes razonar muchas cosas que justifiquen tu sistema de pensamiento, pero si no es la voluntad de Dios, siempre se te va a nublar la verdadera voz de Dios en tu vida. No la vas a poder discernir y no la vas a poder obedecer. Entonces un día Acab le dice, oye, vamos juntos a la guerra para que yo recupere esta ciudad que me corresponde. Y entonces Acab le dice, yo soy como tu brazo y mis ejércitos como tus ejércitos. Y Acab consiente. Sin embargo, todos los profetas de Baal y los falsos profetas atestiguaban que sí. Y Josafat dice que bueno, que no hay aquí un profeta de Jehová que nos diga la verdad. Y mandan llamar a Micaías, el hijo de Emla. Y entonces Micaías, pues al principio, como el que lo mandó traer, dice, todos dicen esto, tú tienes que decir lo mismo. Pero cuando el mismo Acab le dice, oye, te conjuro delante de Dios que no me digas sino la verdad, le dice, bueno, pues tú estás prácticamente, para no hacer el cuento largo, tú estás destinado a la muerte, eso determinó Dios contigo. Y entonces, ya ves lo que te dice, le dice Acab a Josafat, dice, bueno, no hable el Señor así. Sin embargo, Josafat de todos modos fue a la guerra. Y entonces Acab le dice, yo me voy a vestir como soldado y tú quédate vestido como rey. Y el rey de los ejércitos sirios había dicho, no peleen contra nadie sino contra el rey de Israel. Y ya iban a matarlo. Yo sé que la mayoría han leído ya esta historia. Ya iban a matarlo cuando él clama a Dios. Y Dios lo libra milagrosamente, porque todos los ejércitos solo tenían un objetivo, matar al rey de Israel. Pero milagrosamente se dan cuenta de que Josafat no era Acab y desisten de matarlo. Podríamos decir, Dios lo libró, ¿sí? Pero esto trajo un juicio a su vida, esto trajo ira de parte de Dios. Dice, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria y abundancia. Sin embargo, el hecho de que Josafat no haya discernido casi le costó la vida. Miren lo que dice la palabra. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y también tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo Israel y les diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre esta tierra? Y ellos han habitado sobre ella. Luego, más adelante dice, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Se ve él en una opresión, clama a Dios en otra escena y Dios le da una respuesta. Pero vean ustedes las dos partes de Josafat. Primero, se une con Acab y casi muere. No discierne su voluntad porque no la consultó. Luego tiene la invasión del ejército de los sirios, se apoya en Dios, busca su voluntad y Dios le manda a decir, no temas porque yo te voy a apoyar. Y no tiene que levantar ni la mano porque los mismos ejércitos, que era Amón y Moab, en este caso ya, unos a otros se confunden y pelean unos con otros y se matan. Entonces, esta historia es muy importante porque nos muestra la acción de Dios entre la obediencia y la desobediencia. La desobediencia nos deja fuera del amparo de Dios. El seguir nuestros propios caminos nos deja a la deriva de las circunstancias. Seguir los caminos de Dios
nos mete al amparo de Dios, donde Dios controla las circunstancias para que ellas actúen a nuestro favor y seamos librados del mal. Entonces, ¿por qué nosotros, teniendo, digamos, este concepto en mente de quién es Dios, cuántas veces no nos muestra en el Antiguo Testamento que cuando confiaron Dios los libró y dejaron de confiar, Dios trajo un juicio sobre ellos hasta que se arrepintieron y no hemos aprendido, no hemos aplicado en nuestra vida? Es precisamente por eso, porque como el pueblo de Israel, muchas veces nosotros tendemos a seguir nuestros propios caminos. Pero para que nosotros podamos discernir entonces la voluntad de Dios, tenemos que renunciar a nuestros caminos e ir por los caminos de Él. Si nosotros no renunciamos a nuestros caminos, siempre va a haber una lucha de pensamiento y va a intervenir aún la justificación. De decir, bueno, yo pienso esto, conforme diferente a lo que Dios me dice, pero voy a obtener esto, y lo pienso porque empiezas a hacer una serie de argumentos que justifiquen tu acción. Y la otra es, sencillamente obedece y Dios traerá la salvación. Entonces Dios en la Biblia nos dice, cuando nos pide fe, no nos dice, tienes que razonar hasta que seas convencido por las circunstancias o por los hechos de que tienes que obedecer. No. Cuando Dios te pide que obedezcas algo, tienes que actuar sin pensar, porque el que ya pensó por ti fue Dios, el que ya planeó las cosas fue Dios, y cuando Dios te guía a algo, ya está determinando un camino a seguir, que es el camino de la victoria. Imagínense, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo estando aquí en vida. ¿Cuántas veces Él pues se vio tentado? Recuerden, después de la tentación del desierto, dice la Escritura, y Satanás lo dejó por un tiempo. No quiere decir que ya lo venció en la tentación del desierto y ya iba a dejar de insistir. No, siempre iba a estar insistiendo. Con Pedro, después de que Pedro lo declara como Dios, el mismo Pedro es un instrumento del diablo, ya que Jesús así se lo dice, diciendo, de ninguna manera te acontezca que tú vayas a ser juzgado y crucificado. Y Jesús le tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás. Entonces nosotros vemos que en la vida siempre vamos nosotros a tener dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento que está anclado en la obediencia de Dios no debe entrar en razonamientos humanos. ¿Por qué? Porque la razón humana nunca puede ver las cosas como Dios las ve. Y si entra la razón humana, entonces se va a ir al otro sistema de pensamiento, donde la razón humana siempre te lleva a dudar de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Romanos dice, ya que el hombre en la sabiduría de Dios no conoció a Dios, Dios envió entonces la salvación por la locura de la predicación, es en Corintios, por la locura de la predicación. Entonces, los griegos piden señales y otros piden otro tipo de cosas, pero Dios pide fe. Entonces, la fe te da la seguridad y te ancla en la verdad y en la victoria. El razonamiento humano te lleva a la inseguridad y a ser influenciado por Satanás para no hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos encontramos ante cualquier problema, siempre, obviamente, Dios nos pide que creamos en Él. Porque en el Evangelio, dice la Escritura, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Una fe es la primera que Dios te da para que te conviertas, pero a partir de ese momento tú vas a tener que vivir toda tu vida por fe en que Dios va a cumplir inequívocamente lo que Dios promete. Y si lo va a cumplir y Dios te guía por un camino y tú lo obedeces, entonces siempre ese camino va a traer gloria a Dios y va a ser el camino de la victoria. Pero si tú entras en tus ideas, en tus razonamientos y ves las circunstancias, siempre vas a dudar de Dios. Quizá como hijo de Dios, y por eso se pone aquí el ejemplo de Josafat, Dios te pueda librar de una mala decisión. Pero el profeta que enfrenta a Josafat le dice, al impío das ayuda y desechas a los que temen a Jehová. Por esto, dice, se ha levantado ira contra ti. Siempre va a haber una consecuencia.
Entonces, si tú quieres vivir una vida cristiana lo más segura posible, tienes que aprender a obedecer a Dios. Ahora pasa una cosa muy importante, porque algunas personas están confusas de la voluntad, precisamente porque siempre están resistiendo la voluntad de Dios. Aunque en un estudio, en sus lecturas diarias o creyentes que estén compartiendo o ante un testimonio, Dios siempre les esté diciendo lo mismo y lo saben, siempre están tratando de sostener sus propias ideas y van en contra de la voluntad de Dios. Esto nos hace perder el discernimiento, nos mete en confusión, y la confusión hace que la voz de Dios se pierda entre otras voces que están subiendo de tono, llamémoslo así. La falsa adoración, que es lo que el diablo siempre trata de infundir en un creyente, él precisamente trata de influirnos para confundirnos de la voluntad de Dios. Satanás sabe mejor que nadie que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que no falla, que es lo más certero que puede existir porque es la voluntad de Dios. Y entonces él trata siempre de poner similitudes de Dios, como falsos ídolos, falsa adoración. Entonces volvemos a Acab. Acab, como rey de Israel, sabía que era descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, sabía que había profetas de Dios y que tenían las escrituras que tenían que leer y obedecer cada día. Pero más bien se deja influenciar por su mujer, que era una falsa adoradora, una adoradora de dioses falsos, y estos dioses falsos llegan a tomar un papel más importante que el de Dios en su vida. Por tanto, él se empieza a inclinar hacia la maldad, por lo cual Dios decide destruirlo y acaba destruyéndolo. Vemos a Josafat, que es confundido momentáneamente, pero después se vuelve a Dios de todo corazón y Dios acaba liberándolo. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? La voluntad de Dios siempre se va a cumplir, y cuando Dios quiere hacernos ver algo en nuestra vida, claro que lo va a hacer. Pero te voy a decir una cosa: el tiempo que tú te resistas a hacer la voluntad de Dios, vas a añadir a tu vida dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tienes en qué anclarte. La verdadera fe está anclada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, es tan firme como una roca. Jesús dijo al final del Sermón del Monte: el que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque está anclada en la verdad. La roca representa a Cristo, que es la verdad. Cristo es la palabra. O sea que quien fundamenta su vida en la palabra y en la obediencia a la palabra, cada día tiene mayor seguridad y está afianzado en la seguridad de la respuesta de Dios. Pero el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces ahí vemos, la arena no tiene ningún fundamento firme, y cuando vienen ríos, cuando soplan vientos y golpean contra aquella casa, cae, grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque está basada sobre la falsedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios? Pues leyendo la Biblia. A veces Dios nos puede revelar su voluntad, decir: ve y haz esto. A veces Dios, por el trabajo que está haciendo en nuestra vida, parcialmente nos va revelando su voluntad, así como un rompecabezas, que conforme nosotros vamos obedeciendo, mientras más avancemos, cada día la imagen es más clara de la voluntad de Dios, hasta que un día podemos entenderla correctamente. Pero en este proceso Dios formó en nosotros el carácter de Cristo, Dios nos dio la constancia en la lectura, en la oración, etc. Entonces Dios va a actuar en nosotros como quiere, pero la manera en que Él actúa con nosotros siempre es la más certera. Dios nunca va a actuar en forma igual en dos personas, porque cada persona es diferente. Por eso nadie puede juzgar a su hermano en Cristo, porque tú no sabes la obra de que Dios está haciendo en su hermano en Cristo, pero sí puede orar por él para que se cumpla esa obra en Cristo. Pero lo más importante es que como Dios decide hacerlo, su voluntad va a ser más clara en la medida que nosotros decidamos obedecer, ¿sí? Entonces nuestra responsabilidad
consistirá en obedecer a Dios. Mientras más inmediata sea la obediencia, más rápido es el beneficio y más clara es la voz de Dios. Obedecer aumenta el discernimiento, obedecer aumenta el conocimiento de la voluntad de Dios, el comprender la voluntad de Dios. Obedecer con rapidez trae la bendición más rápido. Desobedecer, ser rebelde a la voz de Dios, prolonga la bendición de Dios. Y bueno, estamos hablando de creyentes, por supuesto. Una persona que no es creyente, pues está fuera de la voluntad de Dios, no tiene parte en este ministerio. Como aquel mago de Hechos, que cuando ven que los discípulos estaban haciendo muchos milagros, se une a ellos, y cuando ven que Pedro y Juan vienen y le imponiendo las manos, recibían el Espíritu Santo, les dice: denme este poder, les doy dinero para que yo también lo pueda aplicar. Y bueno, ellos lo ponen en su lugar. No tienes ni parte ni suerte en este ministerio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces él mismo dice: bueno, pidan por mí a Dios. Pero vean ustedes, cuando nuestro corazón no es recto, no tenemos parte en la luz del Evangelio, no tenemos parte en discernir correctamente la voluntad de Dios. Obviamente una persona incrédula pues está fuera de esto, ¿sí? Entonces, si la voluntad de Dios es un misterio para ti, tú debes de confiar que si dispones tu corazón, Dios te la va a revelar. Por una sencilla causa: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Eso dice 1 Corintios 14:33. La confusión viene cuando una persona quiere hacer algo diferente a lo que Dios quiere que haga. Cuando una persona quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Pero cuando una persona dispone su corazón a hacer la voluntad de Dios, se va a ir revelando esa voluntad y no va a haber confusión en él. Cada paso de obediencia lo va a afirmar en la seguridad, no en la inseguridad. Cada vez que Dios le diga algo, lo va a entender con más claridad, como dice en Isaías: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Tus oídos oirán con claridad cuando tú dispones en tu corazón a hacer la voluntad de Dios y la ejecutas y la llevas a cabo. Entonces tu visión progresivamente va a ir aumentando. Por eso la Escritura dice que los justos entienden todas las cosas. ¿Pero a qué justo se refiere? A los obedientes, a los que tienen en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios como el tesoro más grande en su vida, como aquella persona que cuando encontró una perla en un campo fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo. Esa perla de gran precio es Jesucristo, y para poder comprar esa perla tienes que dar todo. Pero cuando tú das todo, entonces se te abre un panorama muy grande, que es la oportunidad en que Dios te pueda enseñar directamente a través de su Espíritu y te enseña a confiar en Él. Entonces aquí podemos decir: ¿por qué viene la duda? Porque en algún área de tu vida tú no estás queriendo hacer la voluntad de Dios y no la estás haciendo. Pero cuando tú decides en tu corazón creer y seguir a Dios, la duda se disipa y la voz de Dios se aclara. Cuando tú tienes duda, la incertidumbre crece, porque quiere decir que otras voces están hablando más fuerte que la de Dios. Así como en Israel, Baal y Acera, que eran los ídolos más comunes de Israel, en los que caían en pecado los reyes. Baal y Acera. Fíjese en los libros y dirán siempre Baal y Acera, Baal y Acera, Baal y Acera. Entonces, la gente adoraba a Baal, dejaba de ver a Dios. Adoraba a Dios, destruía a Baal. Los grandes líderes de Dios eso hicieron. Por ejemplo, Josías tuvo un bisabuelo que era Ezequías, que vivió para Cristo y Dios lo bendijo. Luego viene Manasés y viene, no me acuerdo el otro, que no vienen para Dios, pero viene Josías y vuelve a obedecer. ¿Qué hace Josías?
destruye todas las imágenes. Llama a todo Israel para que venga a adorar a Dios, y vienen los que querían sinceramente adorar a Dios, aún de Benjamín, de Manasés, fueron a Israel, y de regreso todos estos hombres, después de aquella Pascua que ha sido de las más grandes que ha existido, fueron destruyendo por todo su camino todas las imágenes de Baal y los árboles de la diosa Acera. ¿Ven ustedes? Entonces aquí vemos nosotros cómo la obediencia naturalmente hace que tú destruyas todas aquellas cosas que te causan confusión para obedecer a Dios. El mantenerte en tus ideas hace que se nuble la voluntad de Dios y entres en confusión. Por eso es que es necesario que tú te preguntes, ¿qué tan difícil te es obedecer algo? Si te es difícil es porque tu corazón está endurecido, porque ya llevas un largo camino haciendo tu propia voluntad. Si te es fácil obedecer lo que Dios te dice, es que tu corazón está sensible a la voz de Dios y que ha seguido el camino de la obediencia. Yo creo que tú te puedes medir de esa manera. Si resistes al Espíritu, hay dureza de corazón. Si tú obedeces inmediatamente lo que Dios te muestra, hay un corazón que está siendo gobernado por el Espíritu Santo, y su voz te lleva a la acción. En este caso, cuando tú resistes al Espíritu, su voz te lleva a la rebeldía y a la letargia, a la letargia espiritual. Entonces, para que tú puedas saber si puedes discernir, les voy a dar algunos puntos que pueden ayudar a eso, para que les ayude esto a poder detectar cuál es el problema que pudieras tener para obedecer a Dios. A ver, me hablaron muchos a la vez. Si se te dificulta mucho discernir la voluntad de Dios, examina las maneras en que Dios ha querido captar tu atención. Ahí está, ¿sí? Número 1. Puede ser por medio de un espíritu intranquilo y ansioso. A veces te sientes intranquilo, a veces te entras en mucha ansiedad, o siempre estás en ansiedad. Pues esta puede ser una señal de que estás siguiendo tu propio camino. Dios te puede llamar la atención por medio de un testimonio. Alguien comparte algo que exactamente toca la problemática y te mueve, o te hace ver que estás en una franca rebeldía a Dios. Pero Dios también te puede hablar a través de una bendición inesperada. Las bendiciones es muy común que traigan quebrantos. ¿Por qué crees que una bendición puede traer quebranto? ¿Quién puede decírmelo? Porque te das cuenta que no lo mereces. Exactamente. Realmente nosotros, cuando somos honestos con Dios como creyentes, nos damos cuenta que no merecemos nada, porque la inclinación de nuestro corazón es al mal, es a la desobediencia y es a la rebeldía. No es sino a través del trabajo de Dios que el Espíritu Santo va sujetando nuestra mente y nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en obediencia, creciendo en carácter. Pero cuando vienen las bendiciones de Dios, realmente nunca las merecemos. Recuerden que Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, porque nosotros no merecemos nada. Bien, el próximo punto es por una oración no contestada. Por una oración no contestada. ¿Cuántas veces a veces le pides a Dios cosas y no tienes una respuesta? Nosotros sabemos que en una petición, a la luz de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En una oración a Dios, Dios te puede decir sí, no o todavía no. Pero si tú te das cuenta, siempre hay una respuesta. Sí, no o todavía no. Dios te puede mostrar que algo que le pides no es para ti, y eso te va a dejar tranquilo y satisfecho. Dios te puede decir todavía no, y entenderás que Dios todavía tiene que hacerte madurar espiritualmente, si no la bendición se convertiría en un ídolo en tu vida.
tomaría el lugar de Dios. Entonces Dios no te lo va a dar hasta que estés maduro. O te puede decir no, sencillamente porque no es para ti, porque Dios dentro de su determinación sabe que no te conviene. Entonces, una oración no contestada te debe poner a pensar, ¿por qué Dios no me contesta? Quizá Dios te ha hablado mucho y tú siempre te has resistido a hacer su voluntad. Entonces Dios dice, ¿para qué le contesto si nunca me obedece? Eso es muy común que suceda. O sea, si nosotros fuéramos obedientes, Dios tan rápido como la contestación. Generalmente las contestaciones de Dios son rápidas. A veces hay casos espirituales como cuando Daniel ora y llega y dice, se tarda la respuesta y dice, y llega el arcángel Miguel, no, pues es que contendí con el príncipe de Persia y cuando me vaya contenderé contra el de Grecia. O sea, sí, hay oposición demoníaca, pero de todos modos siempre hay una contestación. Entonces una oración no contestada es como si Dios te dijera, cierro mi voz a ti o cierro mi respuesta a ti para que veas tus caminos y veas en qué no estás bien. Igual pasa por una petición no otorgada. Dios dice que Él nos quiere dar todas las cosas. Recuerda, mi suspiro no te es oculto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Salmo 37 y 38, 9. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y por qué Dios no te contesta una petición? Aquí puede ser porque en realidad tú no oyes la voz de Dios. Y como vives inconforme con la voluntad de Dios, lo que Él te conteste de todos modos no te va a gustar. ¿Para qué te conteste entonces? Recuerden ustedes que cuando nuestro orgullo crece en la vida, nada nos sacia. Y lo que tengamos es poco, porque sentimos que merecemos más. ¿A poco no es así el orgullo? ¿Verdad? En cambio, cuando una persona es humilde, lo que Dios le dé es mucho, porque sabe que no merece nada, como decíamos hace rato, de la bendición. Entonces, ¿por qué Dios podía callar o no otorgarte una petición? Porque de todos modos nada te iba a suplir. Dios sabe que lo único que puede llenar y satisfacer tu vida es Él. Cuando Él satisface tu vida, entonces todo lo demás cobra el nivel de importancia que debe de tener. Cuando Dios no satisface tu vida, todo es más importante que Dios. ¿Por qué? Porque sientes que eso es lo que va a llenar tu vida. ¿Ven? Entonces una petición no otorgada es de ponerse a pensar. La siguiente sería la 6, una desilusión. Una desilusión. Yo esperaba que Dios me iba a usar en esto y no me usó. Yo esperaba que esto y no lo hizo. Pero ¿de dónde sacaste tú tus propias conclusiones de lo que Dios debía hacer? Por eso viene la desilusión. Tú crees que Dios te tiene que poner en el trono más alto a que todos te vean, y a lo mejor Dios te quiere encerrar en tu cuarto orando, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿quién te ve en tu cuarto orando? Pues nadie, es entre tú y Dios, ¿verdad? Y aunque como yo les he dicho, el día que Dios sopese la obra de cada uno, créanme que muchas personas que dedicaron su vida a una verdadera devoción y oración van a ser más premiadas que los pastores más grandes y eminentes, que sus acciones fueron producto de la oración de los demás creyentes. Pero aquí en este caso, la desilusión es porque Dios no te da lo que piensas que tú mereces. Es como cuando Dios te pone el ejemplo en Proverbios: cuando vayas a un banquete, ve y ponte en el último lugar, para que cuando llegue la persona te diga, sube acá y serás honrado. Pero si te pones en el primer lugar y llega uno más importante que tú y te dice, oye, tú pasa allá y deja que este tome acá, y como ya se ocupó toda la mesa, vas a ir al último lugar y vas a ser avergonzado ante los demás. Entonces la desilusión viene muchas veces por esto. Luego el 7, la falta de contentamiento. ¿Por qué una persona no tiene contentamiento en la vida? ¿Qué dice Eclesiastés 12:2, creo? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos y lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento.
Te voy a decir por qué viene la falta de contentamiento. Porque tú en tu vida cristiana no hiciste lo que debiste haber hecho, que Dios te mostró que debías haber hecho. Y entonces cuando llegas al final de tu vida o más adelante, ves tu vida vacía y hueca. Ves tu vida vacía y hueca. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para ti es lo que más te enriquece. Hacer la voluntad de Dios es lo que realmente enriquece tu vida. No importa si tienes o no tienes, si apenas si tienes para comer lo básico en un día. Si Dios así te quiere, vas a estar feliz. Pero como tú tienes aspiraciones diferentes o sencillamente no obedeces a la voluntad de Dios y eso trajo siempre mala conciencia, pues entonces nada te puede satisfacer, porque si no crees que el más alto alcance al que Dios te pueda llevar es, a ti como persona, es que cumplas la voluntad de Dios y no la cumples, nada te va a dar contentamiento. Entonces esa es otra señal de que Dios ha hablado a tu vida y está llamando tu atención, pero no has respondido correctamente. El 8, por circunstancias fuera de lo común. Hay veces que Dios nos mete en situaciones fuera de lo común y tú no sabes por qué vinieron o por qué debían ser. Si tú pensaste, si yo he organizado bien mi vida, le he planeado correctamente, de repente llega esto y me sucede. ¿Cómo puede ser que pase esto? Si yo he hecho la voluntad de Dios, pues más bien piensa si la has hecho. Porque dice un proverbio, ninguna adversidad acontecerá al justo, y a los justos les será dado lo que desean. Entonces, cuando Dios permite cosas fuera de lo común en tu vida o circunstancias, es porque quiere llamar tu atención. Siempre que Dios trae disciplina o circunstancias fuera de lo común, fuera del hábito general, es porque Dios quiere llamar tu atención. ¿Y por qué llamaría tu atención? Si siempre has obedecido y todo eso, pues no tendría por qué hacerlo, a menos que haya un área que esté mal en tu vida. 9, por las derrotas. Por las derrotas. Pablo dice, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué vienen las derrotas y Dios siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús? Pues porque no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas. Porque no estás viviendo en obediencia a todo lo que Él te está mostrando en su palabra. Porque te has hecho resistente a su voz y a su voluntad. Entonces vienen las derrotas. ¿Qué traen las derrotas? Pues quebrantos, ¿verdad? ¿Por qué me quebrantó Dios con esto? ¿Por qué me sucedió Dios? ¿Por qué? Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, cuando entramos en una prueba que no es agradable, le decimos a Dios, ¿por qué me sucedió esto? ¿Sí o no? Yo no creo que haya quien no lo diga. Tú puedes razonar inmediatamente muchas cosas, pero siempre te preguntas el por qué. Entonces, precisamente este tipo de derrotas, de cosas fuera de lo común, de cosas que no esperabas, de quebrantos, son otra forma en la que Dios está llamando tu atención. Por problemas económicos también. Yo diría, los problemas económicos son de las disciplinas más leves del Señor. Imagínate enfermedades o cosas fuera de lo común, eso es peor. Pero los problemas económicos, si Dios te dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿por qué entonces tienes problemas económicos? Porque no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Te das cuenta? Entonces siempre Dios con eso trata de captar nuestra atención. ¿Algo anda mal? Sí, Dios, como yo les decía hace rato, Dios puede mantenerse a una persona con lo básico, pero si está en la voluntad de Dios va a tener paz en tu corazón y va a estar contenta. El problema es cuando tú no estás de acuerdo con Dios. Y entonces Dios usa este tipo de circunstancias para que tú voltees a verlo a Él y corrijas. Y pues bueno, las aflicciones
que son cosas intempestivas que vienen a nuestra vida. Imagínense una persona que de repente se te muere. Nos acabamos de enterar de una señora que conoce a mi esposa que de súbito recibe la noticia de que su hijo se murió allá en Cancún de un infarto. De súbito, nadie esperaba nada, 40 y tantos años, 45, y ya de repente ya no está. A veces vienen aflicciones de este tipo y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente porque Dios nos habla más fuerte. En 1 Corintios 11:31 dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si descuidamos esto, el siguiente pasaje dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el 11:32. Entonces vean ustedes, Dios siempre nos da la oportunidad de ir a la palabra y que la luz de la palabra ilumine todas las áreas que están en nuestra vida, y las que están bien, Él las vamos a sentir la aprobación de Él, y las que están mal, pues vamos a tener que corregirlas. Pero Dios te dice, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. ¿O no sabéis que Jesucristo está en ti a menos que estés reprobado? Como dice Filipenses. ¿Ven? Entonces vean, examínate. ¿A través de qué? ¿Tu criterio? No. ¿De lo que dicen otros de ti? No. El único criterio veraz es la palabra de Dios. Y si lo haces y corriges, entonces no vendrán cosas intempestivas como aflicciones así. O el último punto, el 12, que ya había más o menos tocado, enfermedades. O sea, ¿quién controla una enfermedad? La enfermedad llega y se presentó intempestivamente. Puede ser una gripe, puede ser una peritonitis, una apendicitis o cualquier cosa. Se puede presentar un infarto, etcétera. Pero Dios las usa para captar la atención. El caso de una persona que conozco, que ya les había comentado que tiene mucha gratitud, que le empecé a mandar las enseñanzas. Y me habló el otro día que estaba en el hospital, que se había tenido que llevar de emergencia. Y la última que me dijo, que fue ayer, dice, no me abandones. Como diciendo, no me dejes de mandar esto que está nutriendo mi alma. Y su actitud ha cambiado totalmente. Entonces, quizá Dios usa situaciones como estas para captar la atención. O sea, yo vivo bien, todo está bien, pero pasan circunstancias en mi vida. ¿Por qué vienen? Pues precisamente porque Dios capta tu atención. Entonces estos 12 puntos, pues son para que analicemos uno por uno a ver si encuadramos en alguno. Pero más o menos ahorita lo importante para nosotros es que la respuesta siempre está en buscar a Dios. Siempre está en seguir y amar la verdad, como dice el Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Esta es la versión NTV. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Pero fíjate, este salmo, que es uno de los salmos más importantes de contrición, aquí David está diciéndote dos claves importantísimas. Ser honesto con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros justificamos o racionalizamos las cosas y todo? No somos honestos con Dios. Estamos inventando algo que nos justifique, un sistema de razonamiento que nos quite la culpa. Pero recuerden ustedes que Dios al pecado le llama pecado. Mentiste. ¿Por qué se rió tu mujer?, le dice Dios a Abraham. Oye, si la que se rió fue Sara, ¿por qué le dice Dios a Abraham? Pues seguramente el hecho de que Abraham consintiera en
juntarse a Agar, de donde nació Ismael, etcétera, pues trajo lo que hoy en día vemos en el Medio Oriente. Todo el pueblo de los árabes y todo eso contra Israel. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham se hubiera sostenido la promesa que Dios le dio? Sara tendrá un hijo, de tus lomos vendrá. Yo dije, oye, no Sara, ¿cómo crees? Vamos a esperar el tiempo de Dios. Pero ella se desesperó y él aceptó. Y vean ustedes consecuencias de miles de años. Y ahorita vemos a Israel a punto de ser exterminado por todo el mundo asiático, bueno, Medio Oriente, mejor dicho, que son los hermanos de Israel, sus propios hermanos. La descendencia de Saúl, la descendencia de Setura, la descendencia de Amón y Moab, que son los hijos de Lot, todos esos, y de Ismael obviamente conforman a los pueblos árabes que están en esa región. Vean ustedes. Entonces a veces Dios quiere que le creamos. Por eso para que tú le puedas creer a Dios, tienes que amar a Dios y su palabra como el más alto estándar de vida. Y si lo amas de esta manera, será motivo de obediencia a cada cosa que Dios te muestre. Pero ¿qué pasa si tú no eres honesto con Dios y tratas de manipularlo? A lo mejor tienes éxito manipulando a tu familia, a otras personas y te da resultado. A lo mejor usas el enojo y te da buen resultado porque opacas a la mayoría de las personas con los gritos. Pero eso, ¿realmente es una solución verdadera? No. Dios quiere la verdad. Y a Dios no lo vas a poder manipular. No lo vas a poder engañar. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que ir a Él y ser honesto con Él. Y va a pasar algo muy importante. Si eres honesto con Dios, vas a poder ser honesto con los demás. Por lo que si eres deshonesto con los demás, quiere decir que no estás siendo honesto con Dios. Entonces, ama la verdad. Descúbrete a ti mismo tal como eres. Busca tus motivaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en los estudios? Medita sobre tus acciones, a ver por qué contesté de esta manera, por qué pensé de esta manera, por qué reaccioné de esta manera. No culpes a otro, porque ve las consecuencias de culpar a otro. Y digo, este ejemplo de Abraham es tremendo, porque estamos viviendo en vida lo que sucede. Sé honesto con Dios y Él te puede ayudar. Pues si llegas a Dios con subterfugios, pues ni te va a responder. ¿Por qué? Lo que te diga no lo vas a usar, porque tú ya hiciste de tus propios pensamientos una idea de lo que debe ser y aún de lo que crees que Dios te debe decir. Entonces pues lo vas a acomodar. Dios te puede decir, no hagas esto. Bueno, Dios me dijo no hagas esto, pero a lo mejor sí. Ahí vemos a Balaam, ¿verdad? No vayas y maldigas al pueblo como te dice Balac. Pero después manda a Balac otros príncipes más eminentes y todo. Bueno, déjeme ver si Dios no ha cambiado de opinión. Por eso le tuvo que salir la burra en el camino, ¿verdad? Entonces, Dios te quiere ayudar. Te puede ayudar si lo buscas en verdad, si eres honesto. Si no, va a haber confusión en tu vida. No vas a poder discernir la voluntad de Dios. Y ni quiero que Él te la revele porque no la vas a obedecer. El todo de la vida del creyente te lo dice Eclesiastés. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que sea el guardar los mandamientos el todo de tu vida, y entonces podrás escuchar la voz de Dios. Si eres verdaderamente creyente,
y estás tratando de escaparte, Dios llamará tu atención de las maneras que hoy enumeramos, de cualquiera de ellas. Ojalá respondieras. Pero desgraciadamente que cuando nos metemos en un sistema de pensamiento falso, nuestra confusión va creciendo más y más. ¿Y qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Echarle la culpa a los demás. Ver en otros lo que no podemos ver en nosotros mismos. Y sí te vas a poder justificar muy bonito, pero no, eso no te va a sanar. Lo único que te sana es la verdad ante Dios. Y entonces Dios te revelará su verdad a ti. Entonces busca la verdad y síguela. Y si realmente estás claro que eres hijo de Dios, bueno, Dios puede llamar tu atención, pero entonces responde. Porque ya cuando llama tu atención Dios es que ya no respondiste en la primera fase. Recuerden, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si Dios nos juzga, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Dios juzga al creyente en vida porque no se va a ir al infierno. Los que no son de Dios serán juzgados en el infierno. Pero el creyente es juzgado en vida. Pero qué mejor es que tú te juzgues a ti mismo a la luz de la palabra. Entonces no hay consecuencias. Júzgate. Ve la importancia de la palabra. Trata de personalizarla, de apropiarla. Trata de ponerte en el lugar de cualquier personaje en la Biblia, en una historia que estés leyendo, así como aquí Acab y Josafat. El desobediente y el obediente, aunque él el ignorar la voluntad de Dios en un momento dado pudo traer consecuencias nefastas en su vida, pero por su vida, digamos, recta y por su deseo de seguir a Dios, Dios lo libró. Pero eso no quiere decir que no sufrió consecuencias. Entonces, para eso son este tipo de ejemplos. O como el que puso Alex de Belsázar. El cuate lleno de orgullo manda a traer los vasos de la casa de Dios y pues le tiene que aparecer una mano en la pared. Imagínense qué impresión. Una mano de la nada, no había cibernética en aquel entonces. A lo mejor dices, no, pues fue un programa. No. Padre, pues te damos muchas gracias por este estudio. Gracias porque tú siempre tienes algo que revelarnos. Y qué cosa más importante, Padre, el saber cómo es como tú revelas tu voluntad y cuándo es cuando tú callas. Señor, tu palabra es luz, es una luz espiritual que es incomprensible a través de ojos humanos o carnales. Pero los que hemos puesto nuestra fe en ti, tú nos has abierto los ojos espirituales y nos has enseñado a discernir con la ayuda del Espíritu Santo, quien es quien revela tu palabra, toda la palabra de Dios. Así que queremos pedirte humildemente, Señor, que tú nos ayudes a ser humildes, que nos podamos sujetar a ti en todas las cosas, para que tú puedas, oh Padre, hacer esa maravillosa obra en nosotros. Y como dices en Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Anhelamos, Padre, que tú hagas esto en la vida de cada uno de nosotros, por lo cual te pedimos que quites la dureza de nuestro corazón, que quites de nosotros la autosuficiencia, la arrogancia y el orgullo que nos llevan a tomar nuestra vida en nuestras manos y menospreciarte. Y te pedimos que nos hagas humildes, sencillos, fieles siervos tuyos, Señor, dispuestos a recibir lo que tú quieras darnos, porque cualquier cosa que nos des adicional a la salvación es mucho. Pero tú además nos dejas ver en tu palabra que si alguien dispone su corazón, tú le puedes dar más de lo planeado. Y qué mejor riqueza, Padre, que los tesoros espirituales que tienen una trascendencia eterna y que vamos a recibir cuando estemos contigo. Coronas, galardones, recompensas. Padre, pues te pedimos que nos hagas de ese tipo de siervos que responden a tu voluntad y que están dispuestos a hacer lo que tú les digas.
Te pedimos, Señor, que si alguien aquí aún no tiene esa relación contigo, tú le hagas discernir correctamente que no está en esta relación y que es acreedor a un juicio eterno, pero Señor, que el creer en tu Hijo y ver como tú ves las cosas, le puede dar esa salvación y ser librada del juicio eterno en el infierno. Así que Padre, tú haces ese trabajo de convencer de justicia, de pecado y de juicio, para que todos los que estemos aquí, Señor, podamos ser verdaderamente salvos. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.